Las últimas semanas he estado desarrollando la importancia de consagrar nuestros matrimonios al Señor, nuestros hogares. Y hoy vamos a continuar con un aspecto importante dentro de ese tema que empezamos unas semanas atrás. Estamos hablando de los pilares para una relación fructífera que está consagrada al Señor. Y vamos a ver Mateo capítulo 7, en esta ocasión. Voy a leer algunos versículos allí que son interesantes. Váyanse al capítulo 7, verso 24. Y verso 24 del capítulo 7 comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, y la razón, dice, es porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, sector digamos, religioso, que era el encargado de enseñar la palabra de Dios. Padre, gracias por haber preservado este relato que tenemos delante nuestro, y siempre te pedimos que no solamente nos hagas oidores, sino que apliquemos lo que nos has enseñado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de los pilares de una relación fructífera y hemos dicho que el primer pilar, nosotros hoy vivimos en una época, esto lo mencioné en la primera exposición, en donde las estadísticas nos dicen que prácticamente la mitad de los matrimonios en forma universal terminan en fracaso en el siglo XXI. La mitad casi de los matrimonios. Es una estadística terrible. Y lo triste del caso es que dentro del pueblo evangélico, en la actualidad, hermano querido, los índices de divorcio están en aumento. Y acá nosotros tenemos que pararnos todos y decir qué es lo que estamos haciendo con nuestra consagración. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia actual? ¿Cómo es que estamos manejando nuestros hogares? Porque en definitiva de eso depende la generación que viene. Nuestros hijos crecen en hogares destruidos, hijos que no conocen quiénes son sus padres, madres que abandonan a sus hijos por diferentes razones. Lo cierto es que los números son preocupantes. Por lo tanto, entonces hemos estado tratando de sondear a través de las Escrituras qué es lo que nos aconseja Dios para no caer en ese cuadro de estadísticas. Y según nos dice la palabra de Dios, uno de los pilares, yo digo el primero, pero no es un orden numérico, sino simplemente por mencionar los 4 pilares. Uno de ellos, dijimos que es el amor y el respeto. Una de las razones que lleva a los matrimonios a terminar destruidos es la falta de amor y respeto bíblico en la relación. La gente en el matrimonio no se respetan porque no aman, y no aman lo suficiente, no aman bíblicamente. Y no solamente sucede en el hogar eso, pero aún dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, bien digo, la iglesia, la cristiandad, no tenemos el amor bíblico, el amor que es resultado de la obra del Espíritu en nosotros. El apóstol Pablo dice, a fin de cuentas, que el fruto del Espíritu, la primera característica que enlista es el amor.
Y no se puede concebir como personas que contraen matrimonio no ejerciten el amor bíblico dentro del pueblo de Cristo. Insistido muchas veces, una cosa es cómo se conduce el mundo sin Cristo, otra cosa distinta es cómo nos conducimos los que vinimos a los pies del Señor. Así que no respetamos porque no hay amor, y no hay amor y es por eso que no respetamos a las personas dentro del vínculo matrimonial. La segunda columna que hemos visto es la oración sin estorbo, eso lo expuse la semana pasada, váyanse al canal si no escucharon el mensaje, ahí lo van a tener. Oraciones que desafortunadamente a veces tenemos problemas en la relación y lógicamente como no estamos manejando bien las cosas, vamos corriendo a buscar a Dios en oración para que nos ayude a resolver los problemas. Pero el tema es que esas oraciones a veces se estancan sencillamente porque no estamos siguiendo las pautas que Dios nos da a través de su palabra para construir hogares fructíferos. Vivimos maltratándonos, a los insultos, en algunos casos a los golpes, tirándose cosas, diciendo a lo mejor por allí un montón de cosas que no deberíamos hacer. Muchas veces cuando los matrimonios tienen problemas, en lugar de ser prudentes, uno o los dos cónyuges salen por allí a contar todas sus cosas a los demás, las intimidades de las casas. Y entonces termina todo el mundo hablando de lo que no saben, porque solamente en el hogar, en la intimidad es que se sabe realmente qué está pasando. Pero ahora pasamos a ser el periódico semanal, donde todo el mundo va y sabe qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro hogar. Y luego vamos en oración al Señor y resulta que no recibimos respuesta y la razón no es porque Dios no escucha o no quiere ayudarnos, sino porque estás poniendo palos en la rueda, estás poniendo cascotes en el camino que impide que tu oración ascienda al Padre y Dios pueda decir, te voy a responder. A veces Dios guarda silencio porque quiere que arreglemos las cosas primero con Él y entonces que la comunicación con el Señor esté abierta y pueda darnos dirección en cómo arreglar nuestras relaciones. Hoy vamos a enfocarnos en otro aspecto, la tercera columna en este desarrollo, que es la fe. Y en este caso voy a hablar de una fe que edifica. No simplemente fe, ese concepto abstracto que hoy abrazamos, eso de creer solamente sin obrar, sin mostrar que somos personas de fe. Porque hay personas que dicen que tienen fe, pero son destructores. Personas que con su actitud destruyen el hogar. Y hablo tanto de hombres como de mujeres. No nos importa que hay niños que trajimos al mundo. Lo que nos importa es nuestra valía, nuestros derechos. Y entonces terminamos lanzando todo por el aire. Esa fe no es una fe que edifica, es una fe falsa, es una fe que no está puesta en el lugar que corresponde. Lamentablemente hay muchos matrimonios que fracasan justamente porque no tenemos confianza en que Dios tiene el poder para restaurar los matrimonios que están fracturados. La gente dice, no, pero yo tengo confianza. Pero si tuviésemos confianza no tendríamos los números colosales que vemos repito, dentro del campo de la fe. Si nuestros matrimonios fracasaron es porque no has puesto tu confianza en qué es lo que tiene que aportar Dios para que las relaciones funcionen. No existe ningún matrimonio que sigue a rajatabla lo que dice la palabra de Dios que vaya al fracaso. Ninguno. Es precisamente porque en algún punto de nuestra relación le dimos la espalda a Dios y dijimos, esto no me interesa, que comenzamos entonces a pisar huecos en el camino y entonces empezamos a caer. A veces la gente dice amén a la afirmación de ¿confías en Dios? ¿Tú crees que Dios puede restaurar? Amén. ¿Tú crees que Dios puede sanar? Amén. ¿Tú crees que Dios puede reconciliar las partes en conflicto? Amén también.
Pero resulta que ese amén es una farsa. Porque cuando vemos las relaciones destruidas es porque el amén fue solamente una cosa de retórica nada más, pero no creemos lo que estamos diciendo. Porque si creyéramos realmente que Dios es el restaurador, iríamos a buscar su ayuda para restaurar, no para destruir. Para reconciliar, no para romper. Para sanar, no para enfermar. Cuando nosotros decimos amén, lo que se ve en la realidad de los números es que el pueblo cristiano hoy vive una mentira. La gente va corriendo al altar y allí se dictan los votos y una de las cosas que se dicen es hasta que la muerte nos separe. Y los dos partidos envueltos, hombre y mujer, entiéndase bien cuando digo partidos acá, no estas ideologías contemporáneas de género y mezclas raras, pero cuando nos presentamos delante de Dios y hacemos los votos, indicamos que vamos a atravesar toda la tormenta, en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud. He casado a mucha gente y a todos les repito lo mismo, y no yo solo, sino los ministros que presentamos la fórmula. Y allí delante de Dios decimos hasta que la muerte nos separe. Damos fe y confiamos que Dios nos va a ayudar a cumplir con ese voto. Terminamos la fórmula diciendo lo que Dios une, no lo separe el hombre. Delante de los testigos y delante de Dios pronunciamos esas palabras, cuando en nuestro corazón en realidad existe el germen de la mentira. Porque después de haber hecho el voto y encaramos las tormentas que se nos advirtió en la ceremonia que vamos a atravesar, decidimos romper todo. Es decir, amén a las cosas que se acomodan a mi criterio, pero selectivamente decimos, a esto no le voy a obedecer a Dios. Yo sé que estoy rompiendo los votos, pero no me importa, no me interesa. Yo sé que Dios sana, yo sé que Dios tiene poder, yo sé que es el reconciliador, pero eso en este momento no me interesa, no me importa. Es decir, no me interesa Dios, no me interesan mis promesas, mis votos, no me interesa su voluntad sobre mi vida, voy a hacer mi voluntad. Y es por eso que los matrimonios terminan en un consultorio o tal vez en la oficina de un abogado para que se termine todo. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, hablando en cuanto a las relaciones, tanto del hombre con Dios como también entre los mismos hombres, en el capítulo 2, verso 14 al 16, fíjense en lo que dice este hombre. Dice, porque Él, en otras palabras habla de Jesucristo allí, es nuestra paz. Nuestra, no tener el pronombre allí, nuestra paz. ¿De qué forma? Que de ambos pueblos hizo uno. Acá está hablando del conflicto que había, étnicamente hablando, entre judíos y los no judíos, llamados en la Biblia gentiles. Personas que no se podían ver, se tenían agarrados por el cuello constantemente. Y entonces en la historia viene el Señor Jesucristo y dice que entonces derriba la pared intermedia de separación. ¿De qué forma? Aboliendo en su carne, en su cuerpo, las enemistades. Y el propósito es para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿De qué forma? Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. No hay vuelta que darle con lo que dice Pablo acá. Lo que él está diciendo es que Jesucristo vino para reconciliar y reconciliar al hombre primero con Dios y luego para reconciliar las partes que están en enemistad. O creemos lo que dijo Pablo por inspiración o lo ignoramos. En muchos hogares, cuando leemos esto decimos amén, pero cuando vamos a la práctica, mentimos. La iglesia hoy, hermano querido, está llena de mentirosos cuando decimos algo que no es cierto. ¿Hay separación con tu cónyuge?
¿Hay problemas de comprensión? ¿Hay enemistad en tu hogar? ¿Hay a lo mejor falta de paz? Bueno, ven a los pies de la cruz de Cristo, comienza diciéndole a Dios, perdóname. Perdóname por haberte mentido. Perdóname por haber dudado que tú eres el reconciliador, que tú puedes sanar mi relación. Perdóname porque he ignorado tu palabra. Perdóname porque sabiendo lo que tengo que hacer, escogí hacer lo que no debo. Y es por eso que estoy en esta situación emocional, psicológica y actual de querer destruir mi matrimonio. Y repito, hombre o mujer, no hay excusa. Tenemos que venir primero a orar a Dios para que tus oraciones no tengan estorbo y para que entonces Dios pueda implantar el amor que va a llevarte a respetar y a ser respetado en la relación matrimonial. Una fe que edifica. La razón del por qué escojo, aunque les parezca raro, el Sermón del Monte, porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del matrimonio, no es cierto? Pero muy importante, y lo escogí deliberadamente, porque culmina, estos versículos que acabo de leer son el cierre, el corolario de todo lo que el Señor Jesucristo predicó desde el capítulo 5 de Mateo hasta, vamos a decir, 7:23. Lo que tenemos acá es una alegoría, una ilustración, para cerrar con un ejemplo todo lo que acaba de enseñar en ese precioso sermón. Y lo que está haciendo prácticamente Jesús en esos versos es un llamado a tener confianza. Eso es fe, a tener absoluta confianza, no solamente en la persona, pero en este caso y especialmente en las palabras, en las enseñanzas, los consejos que le está dando el Señor Jesucristo a toda esta gente que estaba reunida allí escuchando sus benditas palabras. Porque en definitiva parte del contenido que tenemos acá está justamente enfocado en orientar a todas estas personas. Y dentro de ese sermón, dentro de ese contenido, Jesús también va a abordar el tema del matrimonio. Exegéticamente hablando, es cierto que acá, por ejemplo, cuando habla de una casa, en esos versículos no se está refiriendo específicamente del hogar o el matrimonio cristiano, sino que más bien está hablando de la vida entera de la gente que está escuchando y de, en fin, llamarlos a poner por obra las enseñanzas que Jesús está dando a través de todo este sermón. Ese es el objetivo central de cuando describe allí la casa. La casa es tu persona trabajando, actuando en base a lo que escuchas. Sin embargo, tiene aplicación, vamos a ver eso, a lo que tiene que ver con lo que estamos hablando del matrimonio. Ahora, el Señor Jesucristo, si tuviésemos que decir, bueno, ¿cuál es la tesis de todo este sermón del Señor? Lo que está tratando es de hacernos ver o tratar de hablar de la justicia del reino como un estilo de vida. Y esto tiene relación con lo que nos acaban de enseñar en la escuela dominical, que no es asunto de hablar, sino de vivir el cristianismo, el estilo de vida de aquellas personas que forman parte del reino de Dios, del verdadero discípulo de Cristo. Del cristiano, nos decía el maestro, no existen verdaderos cristianos, existen cristianos o no cristianos. Y es verdad. El cristiano es el discípulo que sigue de verdad a Jesús, no el que pretende con un amén simplemente. Mucha gente decía amén a las palabras del Señor Jesucristo cuando predicaba, pero pocos lo seguían. El Señor dice en el capítulo 5, verso 20 del sermón, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor todavía que la de los escribas y fariseos, y escucha la advertencia del Señor, no entrará al reino de los cielos. ¿Entendemos eso hoy? Si nuestra justicia no supera a la del religioso recalcitrante que piensa que porque hace una serie de cosas en la letra, que con eso se gana el perdón de Dios, si nosotros no superamos esa mentalidad de escueta,
plana, superficial, no vamos a entrar al reino de los cielos. No interesa si vienes todos los domingos a la iglesia, no entrarás al reino de los cielos. Esas son palabras de Jesús, no mías. Jesús acá nos hace una advertencia para invitarnos a entrar, no que te quedes fuera. Pablo, cuando escribe Romanos capítulo 3, sin embargo, y parece contradecir al Señor, pero no. Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Confrontado con las palabras de Jesús, si mi justicia no es mayor a la de estos hombres, entonces ¿qué alternativa o qué chance tengo? Y ciertamente Pablo hace una visión antropológica del hombre natural y dice, no hay ni una sola persona que sea lo justo suficiente como para entrar al reino de Dios. Y es por eso que Pablo en el capítulo 5 nos va a dar la respuesta. Y es que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. O sea que cuando el Señor habla aquí de justicia, está hablando de esa justicia adjudicada mediante el Señor. Dios nos adjudica la justicia de otro que es justo, no nosotros, sino la de su Hijo Jesucristo. Y es cuando nosotros somos adjudicados con la justicia del Señor mediante su persona y obra en la cruz. Es que Dios te declara ahora justificado, declarado justo, y ahora tienes entrada al reino de los cielos, no por nuestra justicia. La justicia mayor es la justicia que nos adjudica Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Nadie va a entrar al reino de los cielos sin esa justicia divina. Ahora, dentro de ese enfoque, encontramos también el tema de la fe, es decir, lo que tiene que ver con la justicia del reino. Allí hay un hilo de referencias que tiene que ver con la fe como punto integral, vamos a decir, de este sermón del monte. La verdadera confianza en Dios que se expresa en una vida de obediencia, una vida de integridad, una vida de firmeza en medio de las pruebas. Yo divido más o menos así en una forma un poquito arbitraria el tema de la fe en 4 puntos a través de todo el sermón. Yo voy a hacer una revisión muy rápida. Uno es una fe que confía en las recompensas futuras. Por ejemplo, un versículo que resume, eso está en capítulo 5, verso 3 al 12, pero un verso que resume toda la idea es el verso 10, cuando el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús mira hacia adelante. Una fe que tiene los ojos puestos en la recompensa, y no porque la merecemos o porque ganamos eso, sino porque Dios lo adjudica por gracia. Por eso somos bienaventurados. Número 2, una fe que obedece con el corazón. Capítulo 5, versos 21 al 48. En el verso 48 del capítulo 5 dice estas palabras: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá Jesús nos llama a los oyentes a ser obedientes, a tener una fe que obedece. Dios hace una demanda y el Hijo obediente lo que hace es someterse a esa demanda divina. Número 3, una fe que confía en Dios como Padre. Capítulo 6, versos 25 al 34. El contexto es el afán que manifiestan los gentiles que desconfían de la providencia divina. Y el Señor les está diciendo, no te afanes por lo que vas a comer, lo que vas a vestir, cómo vas a vivir. Los gentiles tienen ese tipo de preocupación descontrolada. Tú no. Confía en Dios. Dios sabe de qué necesitamos. Y entonces cierra las palabras con el verso 33 cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que necesitamos Dios lo va a proveer. Y número 4, una fe que se afirma en medio de las pruebas, los versículos que acabo de leer del capítulo 7. Verso 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. La fe que ponemos en Dios nos planta, nos afirma, nos está anclando. Y cuando vienen los problemas, nos mantenemos en pie. Ese es el tema de la confianza, de la fe a través de toda la carta. Pero hay un punto que quiero destacar. Y es que Pablo, en este sermón, nos está hablando de una fe que confía en Dios como Padre. Pero hay un punto que quiero destacar. Y es que Pablo, en este sermón, nos está hablando de una fe que confía en Dios como Padre. Ese es el tema de la confianza, de la fe a través de toda la carta.
En el capítulo 5 nos va a hablar acerca del matrimonio en los versos 27 al 32. Y va a tocar por lo menos dos cosas. Uno, el adulterio. Y Jesús acá es tajante en este asunto. Dice, no adulterarás, no cometas adulterio. Hoy día, en el pueblo evangélico escuchamos escándalos de gente, incluso ministros, que viven hoy en el adulterio. Gente que lamentablemente hemos visto, no estoy hablando de alguien que cometió una metida de pata en algún momento y arregló las cosas con el Señor. No, gente que vive en adulterio. Personas casadas que dejan a su mujer, incluso se prenden con alguien, mujer u hombre, de la congregación. Y viven y sirven al Señor en adulterio. Eso no es nada nuevo. Eso no produce el escándalo en la iglesia contemporánea. Que nos escandalizamos de los desajustes morales que hay en la sociedad, levantamos la mano, siempre apuntando los errores de los demás, y no digo que estamos equivocados, porque el pecado es eso, pero cuando nosotros levantamos la mano mirando lo que hace el mundo y no miramos lo que está pasando adentro de nuestra casa. ¿Y qué dice el Señor? No cometas adulterio. Cuando el Señor dice allí que una persona puede adulterar mirando, lo que está diciendo es, o está introduciendo, es el tema del corazón mismo como el centro de un acto de desobediencia a Dios. Es que yo me fui con otra persona porque mi mujer o porque mi marido. No, Señor, no digas porque, esa es una palabra demónica en este caso, en ese contexto. Nosotros adulteramos porque hemos desobedecido nuestros votos, nuestro compromiso. Le has dado la espalda a Dios. El pecado no comienza en la cama, no comienza en el dormitorio, comienza en el corazón, como un acto de desobediencia, comienza en la mirada, comienza en el deseo, comienza también en la intención, incluso aun cuando no caigas en la falta física. Ya voy a hablar de eso la semana que viene, cuando toquemos el tema de la fidelidad. Pero hay un segundo punto y es el del divorcio. ¿Y qué dice el Señor? No al divorcio. Nosotros hoy lo que hemos hecho en la sociedad y ahora en la iglesia es naturalizar el divorcio. Es una opción que tenemos a mano. Y el Señor Jesucristo está diciendo definitivamente no hay opción en cuanto al divorcio se refiere. Incluso algunos dicen, bueno, pero el Señor dijo que en caso de adulterio, en ese caso se puede la gente divorciar. No, cuidado, no te apures. Lo que nos manda el Señor es que si hubo algo así, todavía tenemos que tener un corazón perdonador. Tenemos que buscar a Dios para salvar ese matrimonio. Se cayó en pecado, ciertamente, pero hay que salvarlo, no destruirlo. No tiene licencia nadie de destruir o torpedear un matrimonio. Dios es el único que tiene autoridad para desarmar, no nosotros. Pero hoy nos hemos subido al tren de la justificación y entonces comenzamos a buscar excusas y vamos corriendo a la Biblia como hacían los escribas y fariseos y agarrarla fuera de contexto para justificar que tengo una licencia o una luz verde para destruir mi hogar, mi matrimonio. Jesús dice, acá notamos que Dios corrige una permisividad común entre los judíos que justamente echaban manos de la ley, donde Moisés había estipulado la carta de divorcio, es decir, un documento firmado. Pero no es que ellos entendieron mal a Moisés. Moisés no dijo se pueden divorciar. No, es que el divorcio era algo común y lo que trató es de ponerle freno. Pero lo que hicieron estos hombres es agarrar no la intención de Moisés, sino la letra. Y lo que hicieron es malinterpretar a Moisés diciendo, Moisés nos dio permiso para divorciarnos. ¡No, Señor! Y Jesús les está enseñando lo insensato de esa manera de interpretar las Escrituras. Cada vez que tratamos con una persona que se divorció, tiene buenas excusas para haberse divorciado. Pues no.
No tienes ninguna buena excusa. Le has mentido a Dios, has pecado. Hoy, lamentablemente, se ha naturalizado la idea de que el matrimonio es algo descartable. Si no funciona, bueno, tíralo por allí y empieza de nuevo. Jesús enseña con esto que el divorcio no es un asunto legal, sino un asunto espiritual. Jesús dijo enfáticamente, lo que Dios une, no lo separe el hombre. No hay opción. Las palabras de Jesús no fueron una posibilidad o algo hipotético. Dijo, lo que Dios unió, no te atrevas a separarlo. ¿Qué es lo que hace el hombre hoy? El hombre separa lo que Dios ha unido. Y cuando nosotros separamos lo que Dios ha unido, quiere decir, no me importa. Dios dijo eso, pero a mí en esta situación no me interesa. Bueno, ¿sabe lo que está predicando eso de nosotros? Que somos unos mentirosos. Decimos una cosa, pero vivimos y creemos otra. Y Pablo dijo, nadie puede burlarse de Dios. Nos podemos burlar de los demás, pero nadie se puede burlar del Señor. Hoy, lamentablemente, hermanos queridos, muchas parejas cristianas acuden más rápido a un abogado que a Cristo para resolver los problemas. Estamos más inclinados a prendernos de la lapicera del divorcio antes que de la obediencia al Señor del pacto. Y por eso tenemos hogares abandonados y destruidos. Mal testimonio para el mundo de lo que es la fe cristiana. ¿Qué dice Jesús a esto? Verso 24 del capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, noten que no dice las palabras de Piesco, sino las palabras del Señor, que yo simplemente estoy subrayando. Es el Señor el que nos está hablando. Y dice, cualquiera que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero cualquiera, verso 26, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La palabra insensato acá es moros en griego. El Nuevo Testamento se traduce a nuestro español, originalmente se escribió en griego. Y moros es, básicamente, semánticamente hablando, significa un tonto. Una persona que no está pensando bien las cosas, un necio. Una persona que no tiene juicio, falto de entendimiento. Cuando una persona va corriendo a desarmar su matrimonio es porque no entiendes nada. No entiendes lo que es el matrimonio, no entiendes el rol que tiene Dios en medio de eso, no entiendes el impacto social que tiene el matrimonio, no entendemos nada. Lo único que entendemos es cómo me siento, estoy harto, no amo más. Y entonces voy a terminar con todo eso. Una persona que tiene una vista y una comprensión obtusa de lo que es el matrimonio, como la sociedad sin Cristo. Etimológicamente algunos vinculan esa palabra con una raíz que sugiere opacidad o embotamiento. Es algo así como la persona que está ebria y no tiene control de sus movimientos, de sus acciones, de sus palabras. Una persona que está narcotizada o drogada por algún estupefaciente. Y entonces esa persona actúa de una manera irascible, de una manera inclusive destructiva, que termina con su vida y la vida de los demás. De hecho, ahí es de donde viene la palabra común en el inglés, moron. You're a moron. ¿No es cierto? Que en un momento dado la palabra significaba una persona con un intelecto un poco pobre, pero ahora se utiliza en una forma despectiva cuando se habla de una persona que no actúa bien. Es un concepto más vulgar o cotidiano. Este hombre insensato no es simplemente alguien que ignora la verdad. Jesús está yendo mucho más allá, está describiendo a alguien que oye a Jesús, pero decide no obedecer. Todos los que estamos acá conocemos lo que dice la Biblia. El problema no está en que no conocemos la Biblia. El problema está en que decidimos
en no obedecer. O sea que acá estamos frente a un hombre que es un necio moral, no solamente un necio intelectual, sino que moral y éticamente es una persona sin entendimiento, alguien que actúa sin discernimiento espiritual, sin temor de Dios. La persona que dice, Dios dice, yo sé, amén, pero a mí en esto no me interesa. Dios, en esto no te metas, mi decisión está tomada, no quiero saber más nada. Bueno, eso habla de inmoralidad espiritual en la persona, inmoralidad ética. Habiendo visto cómo la fe es como un hilo conductor, vamos a decir, en todo el Sermón del Monte, enfoquémonos ahora un poquito en esta fe que se convierte en un fundamento sólido para el matrimonio. Es decir, estoy hablando otra vez de una fe que edifica. Y entonces miramos lo que dice el Señor en estos versículos. Ahora, ¿por qué digo una fe que edifica? ¿No es cierto? ¿Por qué lo pongo de esa manera? Bueno, porque Jesús habla de construir. Acá estamos viendo dos hombres que edifican. Uno construye bien, y construye bien para preservación. El otro, en cambio, construye mal, no le interesa. Construye de todas maneras, pero lamentablemente por su insensatez termina en la ruina, en la desgracia. Y ojo, porque si bien se habla de un hombre, probablemente, porque eso era común en la cultura hebrea, está metido también toda su familia. Es raro encontrar hombres solteros en esa cultura. Hoy es más común eso, pero es probable que adentro de la casa del necio, que se derrumba, se trae abajo la esposa, los hijos y todo lo que hay adentro. Entonces ya vimos cómo Jesús define la verdadera fe. Y ahora nos preguntamos esto: ¿qué significa edificar una relación sobre esa fe? ¿Entiende la pregunta? ¿Qué significa, qué implica edificar nuestro hogar sobre las bases sólidas de esa fe? Y acá el Señor nos va a dar por lo menos 3 claves prácticas que vemos en estos versículos que leí al principio. Número 1, edificamos sobre una base sólida oyendo y luego obedeciendo, es decir, oyendo con obediencia. ¿Entienden eso? Escucha, cuando yo digo entiendes, no estoy diciendo entiendes lo que acabo de decir, sino si comprendes. Porque uno no tiene mucho problema para entender mis palabras, sí, oír y obedecer. No, pero no me estoy refiriendo a eso, sino si estás oyendo y entendiendo, captando. Porque si realmente estuviésemos oyendo y captando lo que nos dice el Señor, no habría más divorcios en la vida cristiana. Pero los hay. Entonces, una de las cosas que manifiesta una fe sólida para el hogar es que tenemos que oír con obediencia. Fíjate, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Jesús acá no está elogiando al que oye solamente, sino también al que obedece. El Sermón del Monte no se trata acá de una serie de sugerencias, sino que establece cuál es el estilo de vida que debemos perseguir todos nosotros en nuestra casa. No solo como creyentes que escuchamos el Sermón del Monte, sino luego llevado al vínculo de la familia, que es uno de los temas que toca Jesús a través del sermón. Escuchar sin obedecer es como contemplar un mapa hecho por un arquitecto arriba de la mesa sin construir. Y hoy estamos mirando mucho mapa en la Biblia, pero no construimos. No aplicamos lo que dice el mapa. La diferencia entre el sabio y el necio no es que uno escuchó y el otro no escuchó, porque ambos oyeron el mensaje. Acá tenemos una multitud, miren el cuadro, el Sermón del Monte, Jesús caminando entre la gente, y hay un montón de personas escuchando a Jesús. Y entonces termina el sermón diciendo, acá el problema no es que toda esta gente no escuchó las palabras de Jesús, sino que solamente algunos de esta gente respondió en obediencia a sus palabras. Y los que estamos acá ahora,
¿Están escuchando al pastor Piesco o están escuchando a Jesús? Pase de largo al hombre que está delante de ustedes. Escuchen el Sermón del Monte, escuchen al Señor hablándonos, no arriba de un monte, sino arriba de la historia, y continúa hablándonos a nosotros. ¿Eres oidor o estás dispuesto a aplicar lo que el Señor está diciendo en este Sermón del Monte? Hermano, dime una cosa, ¿te limitas solamente a escuchar sermones? En la semana aprendemos la radio o qué sé yo, el televisor, la computadora, y nos encanta escuchar lindos sermones. Qué lindo que predica el pastor fulano de tal, o el otro pastor de allá. Leí uno de sus libros, o escucho el podcast, ¿no?, de estas personas, y me encanta cómo hablan. Pero digo una cosa, con todo eso, ¿permites que toda esa información controle tu vida? ¿Dirija tu vida? ¿O es simplemente un tiempo de entretenimiento? En la iglesia me dicen que no debo escuchar música mala, por lo tanto voy a escuchar música buena y pongo música cristiana. No tengo que escuchar la basura que predican en el mundo, entonces voy a escuchar un sermón. ¿Y qué hacemos con eso? Caemos en la misma actitud que escuchar la música mala o las prédicas malas que hay en el mundo. Porque si escuchamos y estamos agarrando los mensajes, entonces aplicaríamos esos principios a nuestra vida personal y familiar. ¿Permites lo que escuchas que transforme tu vida? ¿Que determine cómo están funcionando tus relaciones en el hogar? Oyendo con obediencia. Número 2, construir sobre fundamentos firmes. Verso 24 en la segunda parte dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En este caso se está hablando acá de Jesucristo. Él es la roca. En Primera de Corintios el apóstol San Pablo habla de Jesús en el capítulo 10, verso 4, que es la roca, el fundamento, la piedra principal del edificio que es la iglesia. Y debe ser la roca principal del edificio de nuestro hogar que estamos construyendo. Y en este caso Jesús está diciendo específicamente no solo su persona, sino lo que está enseñando, lo que nos está diciendo. Esa es la roca. Su enseñanza es el fundamento sólido, el cimiento fuerte que va a sostener nuestras relaciones. Edificar sobre una roca implica trabajo, esfuerzo, profundidad, tiempo, una vida disciplinada. Si tú quieres que tu matrimonio sea sólido, hay que trabajar. No es simplemente orar y decirle al Señor, Señor, fortifica mis bases, mi matrimonio, sosténlo fuerte. ¿Y tú qué haces? Dios te está diciendo qué debes hacer para que ese hogar sea sólido, pero optas por no obedecer. Dios nos llama a envolvernos en el asunto, a trabajar para que ese cimiento sea sólido. La base fundamental es las enseñanzas de Cristo Jesús. Tenemos un manual de conducta. Por eso te digo que si seguimos ese manual, los matrimonios jamás fracasan. El que fracasa es el hombre, nunca fracasa Dios. Pero resulta que no queremos trabajar, no queremos hacer esfuerzos. El matrimonio para sostenerlo tiene un costo. Por eso cuando fuiste a la ceremonia te dijeron en las buenas y en las malas, en salud o enfermedad, etc. ¿Se acuerdan de eso los que se casaron? Y los que se van a casar, vayan sabiendo que así es como funciona la cosa. No se trata de superficialidad, de construir sobre el agua. Ninguna casa es inestable si la construyes arriba de unos flotadores, porque eventualmente se te da vuelta y te ahogas con todos. La diferencia entre este constructor o de construir sobre la roca firme y construir sobre la arena, a lo mejor no se puede notar en los tiempos de bonanza. Lo mismo da si construyes sobre una piedra o sobre arena. Si todo está bien, como este hermoso día que tenemos allá afuera, no sucede nada. Pero el tema es cuando vienen las tormentas. Ahí, en el tiempo de la prueba, es donde se ve cómo estás edificado, en qué estás fundamentado, cómo plantaste tu hogar.
¿Qué fundamento tienen tus convicciones, hermano? Realmente, ¿cuál es la base de tus convicciones? ¿Cuáles son los efectos en tu vida y en tu hogar de las convicciones que dices tener en Cristo y su palabra? ¿Cómo afecta tus relaciones, empezando por casa, tu esposo, tu esposa? El efecto es la obediencia incondicional a las palabras del Señor o todo lo contrario. ¿Saben una cosa? Que la obediencia, hoy escucho muchas veces, es que ya no siento amor, es que no siento lo que sentimos. Pero te voy a dar un secreto que no es un secreto, es una cuestión de sentido común si estudiamos la Biblia. El éxito de la relación no depende de cómo te sientes, depende de la obediencia. El problema es que nosotros le dimos vuelta a la fórmula. Primero vamos con el me siento y luego obedezco, si me queda lugar. Y claro, como sientes desquiciado o desquiciada, entonces ya estás dispuesto a desobedecer, no hay vuelta que darle. Si Dios te dice, mira, pero tienes que hacer esto es mi voluntad. Dios, mira, yo voy a hacer aquellas cosas, pero en este asunto no te metas, yo voy a hacer lo que a mí me parece. No voy a obedecer en esto. Bueno, señoras y señores, la obediencia precede al sentimiento. Cuando nosotros obedecemos incondicionalmente a Dios, Dios se va a encargar de producir en nosotros el querer y el hacer. Cuando el apóstol Pablo describe el tema del amor, que es completamente ajeno y contrario a ese concepto erótico, romántico, de la forma en que lo interpretamos en el mundo sin Dios, sin Cristo, el tipo de amor de película o de novela, que no existe, eso es una fantasía. Pero en 1 Corintios se nos dice que el amor es actividad continua, es esfuerzo, es inversión, es sacrificio, es pensar en el otro, no en mí, no en mis emociones o en mis sentimientos, sino en la actividad. ¿Qué haces por tu esposo para mostrar amor? ¿Qué haces por tu esposa para manifestar que lo amas? Es que no siento, pero no es un asunto de qué sientes, sino qué haces. Pero lógicamente tenemos esa vista obtusa del necio, del moroz, que está totalmente atontado por las cosas del corazón, de las emociones, y perdemos de vista la presencia de Dios y su voluntad en nuestras vidas. Nosotros vivimos en un tiempo y en una época y en una manera de pensar en que los sentimientos gobiernan nuestra ética, pero la obediencia para los cristianos es la base de la permanencia, no los sentimientos. Cuando obedecemos, Dios va a poner el sentimiento en tu corazón. Número 3, tenemos que edificar hasta resistir las tormentas. Verso 25 y verso 27 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Hermano, escúchame bien, las tormentas son inevitables. No te creas el cuento del matrimonio perfecto. El matrimonio que se casan, pasan 40 años y nunca tuvieron un conflicto, una diferencia. Nunca se dijeron, mira, no te quiero más o qué sé yo. En todos los matrimonios se levantan tormentas. Vienen de afuera, de adentro, lo que sea. Pero siempre algún cable se pela. ¿Por qué? Porque estamos uniendo dos personas en una y siempre va a haber diferencias. No se traigan el cuento de que, como en las películas, es el matrimonio ideal. El matrimonio ideal es el que nos trazan las Escrituras, cuando Dios es la parte central del matrimonio, el reconciliador. Sin Dios nos matamos, pero con Dios dentro hay reconciliación. Hay construcción, hay sanidad. Amén, amén. Pero no lo creemos. Porque si creyéramos eso, no habría divorcios en la iglesia cristiana. Y sin embargo, las estadísticas nos dicen que sí, los hay. En el matrimonio, estaba leyendo unas estadísticas interesantes
acerca de climatología. Y ¿saben ustedes que no hay un solo lugar en el planeta Tierra que no sea tocado por tormentas? ¿No existe la Tierra ideal? Me llamó la atención, pensé que a lo mejor en algún lugar, en todo rincón del planeta hay tormentas. En las zonas frías, tormentas de frío, ¿no es cierto?, de nieve, en el desierto, tormentas de arena. Las zonas tropicales tenemos ciclones y huracanes, que es la misma cosa, distinto nombre. En fin, y acá, Toronto, que no estamos ni en el océano ni en el desierto, a veces se levantan unos vientos que vuelan las macetas yo tengo que agarrar la maceta del balcón y bajarla porque se la lleva. Del 11 piso le cae a uno en la cabeza y me hacen un juicio. Entonces tenemos que agarrar todo. No hay un solo lugar. Ustedes vienen de Latinoamérica y hay tormentas de lluvia, tormentas de viento, qué sé yo. No se salva nadie. En todos los lugares hay alguna tormenta. Bueno, ¿sabes una cosa? En todos los matrimonios se levantan tormentas. No hay ningún lugar donde no haya tempestades. Crisis, aflicciones, malos entendidos, mal humor, decepciones, pérdidas, enfermedades, tentaciones, de todo. De todo. En todo hogar vuelan los platos. La diferencia entre caer o permanecer no está en la intensidad de las tormentas que se levantan, sino en la calidad del fundamento, hermano. El necio se desmorona, no por la tormenta, sino que se desmorona porque su vida estaba construida sobre arena. Sus emociones, sus opiniones, la superficialidad muchas veces de encarar los problemas, o tal vez la religión, la indiferencia, el egoísmo. Dime una cosa, ¿estás preparado realmente? ¿Estás preparado espiritualmente para las tormentas que vendrán? Yo hace más de 4 décadas que estoy casado. Y a veces piensan que el matrimonio del pastor es perfecto, ellos tienen un pedazo de cielo en donde viven. No, a veces nos levantamos con Gloria con el lado equivocado de la cama. A veces Gloria me dice, déjame tranquila. O que yo también a lo mejor estoy fastidiado. ¿No es cierto? Pero uno tiene que aprender a navegar. Uno tiene que aprender a buscar cómo entonces, si hemos metido la pata, de pedir perdón, reconocer que estuve mal y entonces usar el poder reconciliatorio que nos da el Señor para acercarnos otra vez a esa persona. Ay, no, pero es que me hirió mis sentimientos. Estoy herido. Me voy a lanzar del piso 11. Me voy a suicidar. Se terminó mi futuro, estoy arruinado. O las señoras que se cortan las venas en la bañadera. No puedo vivir más porque mi Señor me dijo no sé qué cosa, ¿no? Mi marido. Bueno, ¿saben? Eso es lo que pasa con el necio. El problema no es la tempestad, los problemas que encaramos, es que no tienes la sabiduría y la actitud y la obediencia para encarar esas tormentas porque estás mal fundamentado espiritualmente. Bueno, las estadísticas en el mundo nos dicen que la sociedad está saturada entonces de gente insensata. Por eso es que hay casi la mitad de los matrimonios que terminan en divorcio. Dime una cosa, ¿estás edificando tu matrimonio sobre la roca o sobre la arena? Esa es una pregunta que cada uno la responde, mejor dicho, delante del Señor. Para ir terminando, hay una ilustración que quiero presentarles. Durante aquel huracán tremendo, ¿se acuerdan que hubo en el año 1992 que se llamaba Andrew? ¿Se acuerdan del huracán Andrew? Que hizo un desastre, Estaba mirando algunas imágenes en el YouTube acerca del huracán. Después que pasó todo el asunto los periodistas agarran sus helicópteros, algunas agencias tienen plata y se compran estos aparatos para tomar imágenes desde arriba. Y había varias de estas agencias que mandaron sus helicópteros y los periodistas entonces observaron desde arriba la catástrofe esta. Y realmente ustedes miran el video y parece que tiraron una bomba atómica. Está todo hecho un desastre. Pero en medio de todo ese caos
había una sola casa que estaba parada. Tenía unas tejas que volaron, pero la casa estaba parada totalmente. Y es interesante porque los periodistas después pararon los helicópteros y fueron a consultar con el señor, el dueño de la casa esta. Pero a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es posible que todo es devastación y en el medio de todo ese asunto, ¿no es cierto?, tu casa quedó en pie? Y el hombre dijo, bueno, mi casa no es diferente a las otras. Lo que pasa es que yo seguí las indicaciones del arquitecto a rajatabla. Me dijo qué materiales tengo que usar, cuántos metros de profundidad, y de esa manera, entre arquitecto e ingeniero, yo construí la casa. Me costó, pero yo lo hice tal cual, siguiendo las indicaciones. Mis vecinos, para cortar costos y acortar camino, sacaron unos metros menos de profundidad, materiales, aquí dejaron un poco aquí, un poco allá, y bueno, cuando vino el huracán se llevó todo puesto. Y yo pensaba, qué tremenda ilustración, que emparda justamente con lo que nos dice acá el Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de construcción eres tú, hermano? Honestamente, dejemos de mentir a Dios y seamos honestos con Él, con nosotros, con la iglesia, con el mundo. ¿Qué tipo de construcción eres? ¿Estás tomando atajos? ¿Estás tratando de salvar material? ¿De ahorrar esfuerzos? Bueno, ya ves lo que pasó con el huracán Andrew y ves lo que sucede con este individuo. Hoy, hermano, puedes comenzar a edificar, incluso de en medio de los escombros, si es que se te ha caído la casa. Todavía y con todo eso, y puedes edificar con fidelidad y con absoluta seguridad. Repito, aunque estén todos los ladrillos tirados y partidos, Dios tiene poder para restaurar, para sanar las heridas, para construir de nuevo y hacer que tu casa sea una casa estable, un hogar que le lleve gloria a su nombre, que pueda mostrar al mundo que con Dios sí se puede, que sí hay poder de restauración, sí hay poder de reconciliación. El secreto está si oyes y haces o oyes simplemente, pero acá voy a hacer lo que a mí me parece. Cristo es la roca todo suficiente, donde vamos a plantar con seguridad cada uno de nuestros hogares. Una fe que edifica. Tenemos las 3 columnas ya. 1, amor y respeto. 2, oraciones sin tropiezo. Número 3, fe. Una fe que edifica hogares sólidos. Y solamente lo vamos a lograr si ponemos como referente la obediencia a las palabras, los consejos de nuestro bendito Señor y Salvador, que quiere que nuestros hogares fructifiquen, prosperen y se consagren para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador, que es el restaurador. Ojalá que nuestros hogares tomen nota de este sermón que nos dejó nuestro bendito Señor. Padre, gracias te damos por este sermón que ha quedado preservado y que, en definitiva, entre todas las cosas que dices, has tocado el tema del matrimonio y terminas hablándonos de cómo debemos edificar nuestras vidas y por extensión nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a buscarte para reconciliación, contigo primero y luego, Señor, con nuestro cónyuge, y que podamos construir hogares fructíferos, consagrados para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.